¿Quieres conseguir este precioso conjunto con el tema de ceniza encendida? ¡Mira qué ojos! Seguro que estás deseando tener nuevos temas para tu personaje. ¿A que sí? ¡Ey! ¿Cómo van vuestras almas de guerrero por Tsushima? Hoy os voy a explicar los mejores consejos y pasos para conseguir este maravilloso conjunto de cenizas encendidas, formado por el sombrero, estandarte o casco, dependiendo de la clase escogida, y también por el traje o armadura. Primero os explicaré el desafío que tenéis que realizar para conseguir cada cosa, y luego los consejos que os ayudarán a obtenerlo mucho más fácil. Por cierto, hablando de los desafíos, quiero añadir un detalle que quizás sea un error del juego, y es que en el caso del samurái, si hacéis los desafíos que vamos a mencionar a continuación, te darán el conjunto de cenizas espirituales, en vez de la ceniza encendida como el resto de la clase. Raro, ¿verdad? Y antes de entrar en materia, quería agradeceros a todas esas personas que me han felicitado y a los que me habéis estado apoyando de forma continua, porque ya somos más de 3000 en el canal, más de 3000. Desde aquí os mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias de corazón. Ahora vamos al lío. Número 1. Si hablamos del objeto de clase, ya sea sombrero, casco o estandarte, tendremos que completar una misión de supervivencia en dificultad oro. ¡Ojo! ¡Oro! Sin perder ninguna de las áreas de defensa en todo el momento. Y hay que hacerlo 3 veces. En el caso del traje o armadura tendremos que completar una misión de supervivencia con todos los objetivos adicionales en dificultad oro, pero en este caso solamente una vez. En ambos casos hay que hacerlo en modo supervivencia y dificultad oro. Eso está claro. Y ahora, una vez dicho los desafíos que debemos de cumplir, vamos ahora con los consejos. Número 2. Y comenzando por los consejos para no perder ninguna zona, en primer lugar indicaros que el mapa más sencillo para conseguir defender toda la zona se trata de la sombra de la guerra, el tercer mapa, ya que solo tiene 3 puntos de entrada y se congregan bastante los enemigos por las puertas, lo que hace más fácil de acabar con todos ellos. Además de que se trata del mapa más pequeño de todos y al ser una especie de fuerte no tiene montaña ni tanta necesidad de moverte por los ganchos. De esa forma no perdemos tanto el tiempo al movernos, ya que puedes ir perfectamente de un lugar a otro por la calle y en nada de tiempo estás en la zona de defensa. Sin duda es el mapa ideal para poder defender con más rapidez y eficacia. Es importante formar equipo entre amigos. Al menos 3 de los 4 jugadores deberían de poder hablar y comunicaros. Debéis repartiros las zonas a partes iguales, indicando quién va a cada zona en caso de urgencia y quién se queda defendiendo. Un consejo: si atacan a las 3 zonas a la misma vez, como es lógico, en 2 de ellas tan solo habrá un jugador defendiendo y puede darse el caso que no sea capaz de retenerlos a todos. Pues bien, un consejo bastante curioso es permanecer en la zona esquivando y rodando como loco hasta que lleguen los refuerzos, siempre situándose dentro de la zona. De esa forma no te arriesgas a perder la zona o incluso lanzar varias bombitas si los tiene, para intentar hacer que salgan de la zona por la explosión. La comunicación es la clave para conseguir estos desafíos, ya os lo digo yo por experiencia. Número 3. Y ahora toca el desafío de los objetivos adicionales. Este quizás sea más complicado de conseguir, ya que muchos jugadores ni se dan cuenta de lo que deben de hacer o bien pasan del tema, lo que podrían pues fastidiarte. Así de nuevo insisto en que formes un equipo para poder hablar, no solo por hacer las misiones, sino también para ir preparado antes de comenzar la partida con las armas y habilidades necesarias para conseguir las adicionales. Voy a nombrar los objetivos más comunes y lo que debéis de preparar para conseguirlos, y al final os haré mi recomendación de cuáles son los más complicados de cumplir. Es importante que al menos uno de vosotros sea una cazadora y otros 2 lleven al menos el arco, ya que existen 2 objetivos adicionales un poco problemáticos, que pueden ser vencer a enemigos con ataques a distancia. Aquí se podría utilizar tanto el arco como la bombita como los kunai, o dispararles en la cabeza. Ya aquí se complica un poco más la cosa, ¿eh? Otro objetivo adicional es derrotar a los enemigos con armas de fantasma, y por ejemplo los kunai o la pequeña bomba que mencioné antes también sirven para ello. Otro objetivo como derrotar a los enemigos con asesinato, por lo que os conviene de tener un asesino en el grupo, y podéis llevar también bombas de humo para ayudaros. No olvidéis de usar las habilidades ígneas, barriles o armas del fantasma, que
reducen el daño de fuego, ya que es posible que os toque el objetivo adicional de destruir enemigos con daño ígneo. Quizá uno de los más complicados es eliminar a los enemigos desde el aire. Son solo 5, pero un truco para que ocurra de forma correcta es que todos saltéis casi al mismo tiempo y sin asomaros demasiado desde el tejado, ya que si os ven a uno de vosotros casi seguro que no surta efecto. Así que coordinaros bastante bien, ¿eh? Además aconsejo que ataquéis a los más débiles, ya que podréis eliminarlos de un solo golpe, por lo que también podría ayudar que el otro compañero lo debilite. Para el objetivo de ejecutar contraataque tras desvío perfecto, es recomendable que activéis algún objeto que beneficie este movimiento e intentar no matar del todo al enemigo. Quizás saquéis buen provecho del mismo un par de veces cada uno. Ya para rematar quedarían otros objetivos adicionales muy fáciles de conseguir, como por ejemplo doblegar a los enemigos fuera o dentro de la zona de defensa. En cualquiera de los dos casos tenéis que estar muy atentos para dejar que entren o bien detenerlos rápidamente nada más que salgan por el mapa. Este es un resumen de los diferentes objetivos adicionales y los consejos para poder conseguirlos. Así que muy pero que es muy importante que os preparéis todo el equipo necesario para lograrlo. Principalmente os diré que para mí los objetivos adicionales más complicados serían eliminar al enemigo desde el aire, disparos en la cabeza y destruirlo con daño ígneo. Así que como mínimo debéis de ir preparados con lo necesario para estos objetivos. Deja en los comentarios cuáles son los objetivos que te parecen más difíciles de conseguir. No olvidaros de formar parte de la comunidad que he creado en PlayStation y poder jugar con más de 100 personas. Y como no, suscríbete si te gustó mi contenido. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!